El estudio de hoy, vieran la guerra que me ha dado, yo no sé por qué. Lo tenía listo desde el miércoles pasado, pero no sé por qué motivos no lo grabé en la tarde y entonces como que el Espíritu Santo me seguía dando cosas a que agregarle, me despertaba en la madrugada, como que el Espíritu Santo estaba muy interesado en este estudio que llamé Yo soy ese fariseo. Este estudio lo hice porque a mí me pasa, y yo estoy segura que a muchos también, que a veces cuando leemos las escrituras o leemos algún mensaje o alguna charla, siempre estamos como pensando en otra persona y entonces decimos, ay, si tal persona escuchara este mensaje o si tal persona entendiera lo que quiere decir esto, y no nos damos cuenta que muchas veces la charla o el mensaje está dirigido directamente, apunta directamente a nosotros. Siempre les digo que la historia de Israel es nuestra historia. Todo se repite, nada ha cambiado. A veces leemos las escrituras y como vemos que Dios le hablaba a los israelitas y que Jesús le hablaba a los fariseos y a los judíos creemos que el mensaje era para ellos y hasta decimos muchas veces, ay, qué judíos más tercos, cómo no se daban cuenta y cómo les costaba entender, pero no, porque esta palabra desde que Dios creó a Adán y a Eva han pasado 6000 años. Y si nosotros leemos esta palabra tiene vida. O sea, es impresionante, es actual, es eficaz, es cortante. Nosotros agarramos un libro de historia de hace 2000 años y le podemos notar el lenguaje antiguo. En cambio, la palabra nos habla directamente al corazón. Y hoy Dios nos va a hablar directamente a nuestro corazón. Hoy voy a aparecer un disco rayado porque voy a repetir la misma idea con diferentes palabras muchas veces. Entonces, como dice el versículo, muchas veces estamos viendo la paja del ojo ajeno, pero no estamos viendo la viga que tenemos en nuestro propio ojo. Y hoy vamos a ver algunos de los encuentros que Jesús tuvo con con los religiosos. Los religiosos eran los fariseos, los saduceos, los escribas, los sacerdotes, y la verdad es que fueron un montón de encuentros que Jesús tuvo con esto, y lo vemos argumentando con ellos. Jesús llamaba a estos religiosos hipócritas y estos hipócritas y estos religiosos eran los líderes de la religión, se sabían la ley de memoria, los escribas eran los que transcribían la ley, todo el Antiguo Testamento en nuevos pergaminos o lo que se usara para que no se envejeciera y no se perdiera la escritura. Entonces ellos ese trabajo tenían, entonces se sabían la ley de memoria. Y la gente tenía su mirada puesta sobre estos religiosos, creían en ellos, eh, y Jesús parecía como que le incomodaban estos fariseos, y no le incomodaban bastante. Y vamos a ver que las mismas cosas que le incomodaban a Jesús sobre ellos son las mismas cosas que le incomodan, o no que le incomodan ahora, sino que nos llaman la atención el Señor, porque son los mismos problemas actuales. Nada ha cambiado y peor aún, si nos analizamos, y yo haciendo este estudio, se da uno cuenta que 1000 veces hemos sido ese fariseo y no nos damos cuenta por tener el ojo siempre puesto en el ojo ajeno y no en el nuestro. ¿Por qué yo me preocupo tanto a veces por la religiosidad? A mí es que de verdad que la religión no me hace gracia, porque yo de verdad, y mi corazón lo sabe, Dios lo sabe, que yo no quiero ser ese fariseo y muchas veces lo he sido y lo soy todavía. Todavía sigo trabajando y voy a trabajar hasta el día en que me vaya con el Señor, porque yo quiero agradar al Señor con mi fe y con mi corazón. Algo que tenemos que tener súper claro, y esto yo se lo repito mil veces, es que nuestra vida cristiana, nuestra mirada siempre tiene que estar puesta en Jesús y no tanto en la religión, porque podemos caer en el error de caer en la religiosidad, como estos religiosos, estos fariseos que tanto incomodaban a Jesús. Primera de Juan 4:17 dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Aquí no puede estar más clara la voluntad de Dios, que lleguemos a ser como su Hijo Jesús. Sabemos que es difícil, pero nuestra vida tiene que estar encaminada hacia ahí. Nuestra vida religiosa, si lo queremos ver así de este modo, es vivir como lo hizo Jesús y permanecer en su palabra. La palabra en ningún momento habla de una nueva religión, pero sí dice claramente que tenemos que hacer nosotros para considerarnos un discípulo.
de Jesús. Juan 8:31 dice, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Entonces, la religión que Jesús inició, si es que lo queremos ver así, fue seguir sus enseñanzas. Y yo prefiero hablar de iglesia, porque siempre la palabra habla de iglesia con una sola cabeza, pero bueno. Jesús nace y crece bajo la religión judía, pero lo vimos molesto en muchas ocasiones con su religión, con la religión de sus padres. ¿Por qué? Porque la religión se había llenado de reglas humanas que habían desvirtuado completamente el propósito de Dios para volverse reglas sin amor y sin sentido. ¿En qué consiste la religión judía? Bueno, la religión judía consistía en los 10 mandamientos, que hoy también siguen vigentes en algunas religiones, y en un montón más de reglas de convivencia y ceremoniales que Dios fue agregando con el tiempo. Entonces, estos fariseos eran religiosos de la religión judía. De hecho, Pablo, el escritor de la mayoría de los libros del Nuevo Testamento, fue uno de los fariseos más famosos y más respetados de aquella época. En una ocasión, cuando apresan a Pablo, lo llevan ante el rey Agripa para presentar su defensa. El rey Agripa era un rey judío bajo el Imperio Romano. Lo vemos contándole al rey Agripa cómo fue su conversión de un fariseo a un seguidor de Jesús. Y no lo voy a leer todo, le voy a leer solo unos versículos. Hechos 26:4 dice, mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Leemos aquí que Pablo dice que viví, está hablando de que él había dejado esa vida, había vivido como un religioso de su religión, la judía, pero que dejó de serlo cuando se convirtió a Cristo. Entonces, ¿cuál era su misión? Convertir a los gentiles y a los judíos de su religión a Cristo. Y parece mentira, pero hoy en día hay que convertir a muchos creyentes a Cristo porque mucha gente desconoce lo que somos en Cristo. ¿Y cómo sé que esas eran las intenciones de Pablo? Por los versículos que siguen, dice el 28. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. O sea, con su predicación, con su defensa, Pablo, el rey Agripa, reconoció que por poco Pablo lo convence a volverse cristiano. Entonces en el 29 Pablo le dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tal cual yo soy. O sea, el propósito de escuchar la palabra de Jesús es convertirnos a Cristo. Entonces, después de que Pablo tuvo este encuentro con Jesús, su vida cambió por completo y pasó de ser un religioso a un seguidor de Jesús. Y este es el propósito del Evangelio. Lo que a los religiosos les cuesta entender es que la religión no salva a nadie. Y se lo voy a demostrar hoy con textos bíblicos. Todos seremos salvos por medio de la fe. Nuestras obras no podrían nunca salvarnos. La ley no pudo salvar al pueblo de Israel y uno de los propósitos de Dios con la ley fue esto, que el hombre se diera cuenta de su condición de pecador y de la necesidad de un salvador. La ley lo que hacía era resaltar el pecado para que el hombre supiera que era pecado y también supiera que era un pecador. Romanos 7:7 dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. La ley señala todo lo que es pecado y el hombre no ha podido nunca cumplir la ley a cabalidad. Porque si queremos que la religión nos salve, o la ley, y esto lo vamos a entender hoy, es todo o nada. Grábese esto en la cabeza. Y lo que vamos a ver es súper interesante y le he pedido a Dios que me pueda expresar con palabras súper sencillas lo que yo quiero expresar el día de hoy. Gálatas 3:10 dice, sin embargo, los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo la maldición de Dios, porque las escrituras, y aquí dice el por qué,
porque las escrituras dicen, maldito es todo el que no cumple ni obedece cada uno de los mandatos que están escritos en el libro de la ley de Dios. Y esto es súper serio. Porque si usted actualmente se rige por los 10 mandamientos, como manda la religión, aquí dice, en este texto, que si quiere después lo repasan con el versículo, que si usted no cumple con los 10 mandamientos en su totalidad, usted está bajo la maldición de Dios. No lo digo yo, lo dice la escritura. Y a ver, ¿quién de nosotros alguna vez no ha mentido? ¿Alguna vez ha robado? Creemos que no robamos, pero robamos muchas veces. La uva en el súper, aquel impuesto que me quise ahorrar. ¿Quién de nosotros aquí no ha codiciado alguna vez lo que tienen los demás? Y por el solo hecho, lo dice el texto, de romper con uno solo de estos preceptos, dice Dios en Gálatas que estoy bajo maldición y sigo siendo culpable. Y ni qué decir de la cantidad o sea, de las demás reglas con las que se basaba la ley. Entonces, vamos a entender algo hoy con palabras súper sencillas. El pecado fue lo que separó al hombre de Dios, porque el pecado y Dios son totalmente incompatibles, o sea, no pueden convivir juntos de ninguna manera. Dios es demasiado santo para el pecado. Entonces, el fin de Dios, cuando ocurrió la separación, es que el hombre vuelva a Dios y la única manera de hacerlo es sin un solo pecado. Es si yo estoy en santidad absoluta. Solo así yo podría tener a Dios al frente para comunicarme con Él. Entonces, un solo pecado separó a Adán y a Eva de Dios. Es que no les dio tiempo de cometer un segundo pecado cuando ya Dios se había separado de ellos. Entonces, con la religión o la ley, Dios le demostró al hombre que no puede solo, porque tendría que cumplir todos los preceptos a cabalidad para lograr la justificación, es decir, para yo lograr que no se me acuse de pecado alguno, porque mientras uno rompa un solo precepto, sigue siendo culpable y pecador, y por consiguiente, sin la posibilidad de volverme a acercar a Dios. Y si analizamos el comportamiento de todos los hombres del Antiguo Testamento y de estos grandes hombres que Dios llama los hombres de la fe, nos damos cuenta fácilmente que ninguno, ni uno solo, lo logró. Romanos 3:22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecamos. La única excepción a este texto, dice la escritura, fue Jesús, quien se hizo hombre y caminó por esta tierra sin pecado alguno. Jesús fue el único que pudo cumplir con la ley en su totalidad. Moisés se equivocó un montón de veces, David, Salomón, Isaías, Samuel, los profetas, los 12 discípulos, Pedro, Pablo, todos. Ninguno fue capaz de justificarse por sí mismo. La religión no pudo justificar a ninguno y actualmente nadie puede justificarse tampoco porque por medio del cumplimiento de la religión, porque no podríamos cometer, o sea, en algún momento cometemos un error con un solo pensamiento. Entonces, versículo 11 dice, queda claro entonces que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley, ya que las escrituras dicen es por medio de la fe que el justo tiene vida. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que Dios le dio al hombre la ley para que entendiera que la religión no puede salvar a nadie, no somos capaces. Necesitamos un Salvador, y esto ya lo hemos visto muchas veces, y por eso Dios nos proveyó a Cristo, porque póngase a pensar, de verdad, hay que ir más allá de lo que dice la Escritura. Si la religión en el antiguo pacto hubiera sido capaz de salvar a alguien, ¿por qué Dios tuvo que mandar a Cristo? Mejor se lo hubiera ahorrado. Si desde el principio el hombre se hubiera podido salvar por medio de la ley, por medio de su religión. O sea, ¿para qué mandar a Cristo? O sea, no hubiera tenido ningún sentido. El sentido fue que nadie lo logró, nadie, nunca nadie lo pudo hacer. Versículo 12. El camino de la fe es muy diferente del camino de la ley, que dice, es mediante la obediencia a la ley que una persona tiene vida. Eso dice la ley. Aquí quiere decir que el camino
que es por medio de la fe en Cristo, es muy diferente a tener que ganarse la vida eterna por medio del cumplimiento de la ley, es decir, por medio del cumplimiento de los 10 mandamientos. Versículo 13 dice, pero Cristo nos ha rescatado de la maldición de la ley cuando fue colgado en la cruz, cuando sobre sí la maldición de nuestras fechas, cuando colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías. Pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Si no se cumple la ley en su totalidad, la maldición de la muerte estará sobre nosotros siempre, porque esa maldición la genera pecado, un solo pecadito, un solo mal pensamiento. Pero Cristo, dice aquí, cargó sobre él con esta maldición, llevándonos a Dios nuevamente. Isaías 6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Aquí vemos a Isaías, uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento, lamentándose por el pecado y la maldad de los hombres. Dice que somos como trapos de inmundicia. Entonces, vamos a ver vemos que todos somos pecadores y por más que nos esforcemos, nunca lograríamos ser santos por medio de la obediencia a los preceptos religiosos. Y además está otro detalle. Usted puede cumplir con todos los preceptos religiosos externos, pero Dios va a mirar que esos preceptos religiosos se cumplan también en el corazón para poder declarar a alguien sin pecado alguno, porque con los pensamientos también pecamos. Por eso necesitamos a Jesús con todo nuestro ser. Jesús vino a cumplir lo que ningún ser humano pudo hacer, vivir sin pecado. Y los fariseos, los religiosos, por causa de esta religiosidad, no pudieron reconocer a Jesús como su Salvador, lo tuvieron al frente y no lo pudieron ver por estar concentrados en el hacer de la ley o de la religión. Entonces, en conclusión, el propósito de cualquier religión, ¿cuál es? Es acercarnos a Dios de alguna manera. Pero mientras haya pecado, por más pequeñito, no se puede, porque el pecado y Dios son totalmente incompatibles. Entonces, hoy vamos a ver con textos bíblicos cuál es la voluntad de Jesús, nuestro Salvador, para no ser fariseos y que sintamos la necesidad de Él. Él no quiere que nosotros caigamos en esa religiosidad y lo vamos a ver con textos bíblicos, porque además Dios conoce nuestro corazón. A veces queremos tener una fachada ahí, pero no nos damos cuenta quién es el que realmente conoce nuestro corazón. Colosenses 2:8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y les voy a leer otro versículo. Marcos 7, del 5 al 8 dice, le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Entonces, lo primero que nos dice Jesús es cuidado. No quiero que se desenfoquen de la palabra para seguir tradiciones huecas y vanas que nada tienen que ver con este evangelio, porque si nosotros nos desviamos de la palabra, también desviamos nuestro corazón de Cristo. Pablo les advertía 1000 veces esto a los creyentes de las iglesias, porque rápidamente se ponían a inventar y a cambiar las cosas que Jesús no había enseñado para volver a tradiciones viejas que no glorificaban a Jesús. Entonces, los fariseos lo que hacían era manipular la ley, la tergiversaban y ponían tradiciones humanas por encima de lo que Dios manda, por conveniencia o por beneficio propio. Y hoy en día sigue pasando lo mismo. Las religiones le han agregado a la palabra de Dios un montón de inventos, porque esa es la mera y pura verdad.
Mateo 23, del 27 al 28 dice, Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Aquí vemos a Jesús dando otra advertencia de lo que tenemos adentro y no de lo que somos por fuera. Es decir, que su advertencia es acerca de la hipocresía. Porque la religión muchas veces, no voy a decir que siempre, se puede vestir de piedad. Entonces en la iglesia nos vemos súper pulcros, pero por dentro estamos llenos de cosas horribles y llenas de hipocresías. Entonces, él está dando este ejemplo porque en la cultura judía el contacto con un sepulcro hacía que la persona se contaminara. Entonces los sepulcros los vestían de blanco para que fueran visibles y nadie se tropezara con ellos. Entonces, lo que este texto quiere decir es que estos religiosos se veían muy blanquitos por dentro, pero por dentro estaban llenos de muerte, estaban llenos de orgullo, de hipocresía, de falta de amor, de piedad, lo cual hacía que la gente cayera en el engaño de su verdadera condición. Entonces, ya vimos que a Jesús no le agradaba la hipocresía de los que se creían religiosos, muy bonitos en las iglesias, pero en su diario vivir, su corazón estaba muy lejos de lo que Dios quería. Entonces, ¿ustedes creen que Dios solo le estaba hablando a los fariseos de aquella época? ¿O están conscientes de que Dios nos está hablando a nosotros también en la actualidad, a todo el mundo? Lucas 18 dice, 18:9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Vean cómo empieza esta parábola, dando una advertencia de no confiar en nosotros mismos para hacernos justos. Y continúa, dice, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, soy pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Aquí vemos otra cosa que no agrada a Dios, el orgullo y las apariencias. Entonces Jesús usa esta parábola para dar a entender cómo funcionan las cosas en el reino de Dios, en el reino de los cielos, y muchas veces funcionan de una manera muy diferente a la que nosotros creemos. ¿Y cuántas veces no hemos sido nosotros esa farisea, ese fariseo? ¿Cuántas veces no hemos dicho, ay, por dicha yo no soy como aquella, o por dicha yo no hago las cosas que hace aquella? Pero hacemos otras cosas igual de feas. Aquí Dios confrontaba dos situaciones, la del religioso y la del publicano. Los publicanos eran los cobradores de impuestos y eran gente que los judíos odiaban, era como decir un político hoy en día, pero su humildad, su reconocimiento ante Dios de que él era un pecador, lo justificó ante Dios. Y el fariseo creía que por ser religioso, que por cumplir con los preceptos de la iglesia, era suficiente y justo ante Dios. Y el publicano, por el contrario, como les dije, reconocía la necesidad que tenía del perdón de Dios. Entonces aquí vemos que el orgullo nos separa de Dios y la humildad nos acerca. Esta es otra historia que nos corrobora que la religión no salva a nadie ni agrada a Dios si no está acompañada de un corazón sincero, de la y del reconocimiento de nuestro Salvador. El fariseo creía que cumpliendo con todo lo que la religión mandaba y para Dios eso era justicia, pero vimos que no. Mateo 12, del 1 al 8 dice, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo.
Si supieras qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día del reposo. Ok, una tradición dentro de la religión judía es guardar el sábado. El día sábado ellos no trabajan, no hacen ningún tipo de trabajo, no hacen nada de nada. Pero los discípulos tuvieron hambre y se pusieron a arrancar espigas para comer. Y esto llamó la atención de los fariseos, de los religiosos, de que los discípulos de Jesús hacían las cosas que no se podían hacer los días sábados. Y igualmente un poquito más adelante vemos en la historia que Jesús ese mismo sábado sanó a un enfermo. Dice, pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos y aquí había allí uno que tenía seca una mano y preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayera en un hoyo en día de reposo no le eche mano y la levante? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano, y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Increíble. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar de estas dos historias? Que el amor, la misericordia, la bondad, la piedad, la humildad, el hacer el bien, se anteponen a la religión. Y esa es la lección. Entonces, vemos que Jesús reprende ese legalismo extremo, esa religiosidad de andar juzgando por encima del amor. Mateo 15 dice, hipócritas, Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes porque escribió, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Luego Jesús llamó a la multitud para que se acercara y oyera. Escuchen, les dijo, y traten de entender. Lo que entra por la boca no es lo que contamina. Ustedes se contaminan por las palabras que salen de la boca. Entonces los discípulos se acercaron y le preguntaron, ¿te das cuenta de que has ofendido a los fariseos con lo que acabas de decir? Aquí vemos que los discípulos le dijeron a Jesús que esto que acababa de decir era una ofensa grave para los judíos porque ellos se abstenían de comer cierta clase de alimentos como la carne de cerdo. ¿Por qué? Porque Dios estaba educando a Israel a ser un pueblo obediente a su palabra. Dios quería que Israel fuera diferente de alguna manera, entonces les puso ciertas reglas a ellos para diferenciarlos de los demás. Versículo 15 dice, entonces Pedro le dijo a Jesús, explícanos la parábola que dice que la gente no se contamina por lo que come. ¿Todavía no lo entienden?, preguntó Jesús. Vemos que aquí Jesús medio reprende a Pedro, como diciendo, está bien que los fariseos no entiendan porque su religiosidad los tiene ciegos, pero ustedes. Aquí nos damos cuenta lo que cuesta, lo que le cuesta al ser humano entender cuando algo está muy arraigado. Vean lo religioso que era Pedro y apegado a sus costumbres, que más o menos unos 8 años después de que Jesús enseñara esto, ya Jesús había muerto y un día Pedro tuvo hambre y Dios le mostró una visión con un montón de animales que para los judíos eran impuros y en su visión escuchó la voz de Dios decirle, mata y come. Y Pedro le contesta, jamás he comido animales impuros, y Dios le contestó, lo que yo he limpiado no lo llames impuro. Entonces vean que aunque Jesús ya había enseñado esta parábola de que nada de lo que entra por la boca contamina al hombre, Pedro llevaba años sin abstenerse de comer esos alimentos porque él seguía con recelo guardando su tradición y un montón más que hasta Pablo tuvo que llamarle la atención. Y está bien, porque digamos, si él no quería comer, que no comiera, porque comer o no comer al final de cuentas no daña a nadie. Es súper respetable. Pero lo que Dios quería era que eso no causara más división o racismo entre los judíos y los que no eran judíos, y que tampoco se juzgara a los que lo hacían o no lo hacían. Versículo 17 dice, todo lo que comen pasa a través del estómago y luego termina en la cloaca. Pero las palabras que ustedes dicen provienen del corazón. Eso es lo que los contamina. Esto es palabra de Dios. Entonces, quitémonos los pensamientos religiosos por un momento y meditemos en esto. ¿Acaso estas palabras que Jesús dice aquí no tienen todo el sentido del mundo? Lo que comemos puede herir a alguien.
puede causar un problema a nuestro prójimo. En realidad no, pero una palabra enciende un fuego en un bosque completo, se dice en Santiago. Y eso sí es de poner cuidado, porque esas feas cosas que hacemos, cosas feas que hacemos y que decimos, vienen directamente del corazón y a Dios sí le importa lo que hay en nuestro corazón. Obviamente yo no estoy en contra de las tradiciones ni costumbres siempre y cuando no contradigan la voluntad de Dios ni la palabra de Dios. ¿Verdad? Lo que Dios quiere. Porque Dios quiere un corazón sincero, un corazón bondadoso, dadivoso, donde no haya orgullo, donde no haya hipocresía, donde no haya vanidad. Un corazón que esté lleno del Espíritu Santo, que glorifique a Jesús con todas nuestras acciones. Un corazón, como les dije al principio, que se vaya pareciendo a Jesús. Porque yo siento que hasta el día de hoy la gente prefiere ser religioso que tener una relación personal con Dios, porque ser religioso es más fácil. Es más fácil controlar las cosas externas que nosotros hacemos que tratar con las cosas que hay en nuestro corazón. Cuando nosotros llegamos a Jesús, Él empieza un proceso de transformación en nuestro corazón y tenemos que someternos a ese proceso, pero es más fácil cumplir con tradiciones que llevar ese proceso. Entonces, voy a misa, siento que estoy cumpliendo con Dios, pero lo que tengo adentro no quiero que nadie lo sepa y que nadie me lo toque. Hay gente súper cumplida con las cosas de Dios, asiste a la iglesia, no come carne los viernes de cuaresma, pero sigue con las mismas maldades del corazón que solo el Espíritu Santo las puede cambiar. No se dan cuenta que el problema, como dice Dios tantas veces, el problema de los fariseos era un problema del corazón. Entonces, pongámonos a pensar, es más fácil sentarse en la silla de la iglesia que perdonar a la persona que me hizo daño, porque eso sí es difícil. Es más fácil sentarse en la silla de la iglesia que dejar de juzgar. Es más fácil sentarse en una silla de una iglesia que ir a orar, sacar de mi tiempo para ir a orar por un enfermo o pedir perdón. También es mucho más fácil confesarse y seguir cometiendo los mismos pecados solo para el domingo siguiente volverse a confesar, ¿verdad? Trabajar con la envidia, con el enojo, con la amargura, con la gritería. Es más fácil también a veces hasta donar plata que tratar con las cosas de nuestro corazón. Donar plata y seguir siendo orgulloso, por ejemplo. Mucha gente también es más fácil sentarse en la iglesia que darle a las personas lo que les corresponde, a la muchacha del servicio lo que le toca. Cuánta gente, ¿verdad? También se ha robado la plata de la familia y sigue siendo religioso. Esto que les voy a contar es una anécdota, no lo hago para juzgar, pero es más o menos para que entendamos un poquito el concepto. Em, un día estoy yo en Facebook y veo una amiga que había ido a la iglesia de Cartago. Es que me llamó la atención porque estaba yo en Lindora pidiendo campo y eso que uno va metiendo como el carro así y de repente lo meto un poquito más y para un carro y esta mujer sale y me pega estos gritos con tan mala suerte, pobrecita, que yo el día antes la había visto en la iglesia de Cartago. Entonces ella cuando me ve se acongojó toda. Y no importa, eso no pasa nada. Yo también he sido esa persona que insulta en la calle y que se pone brava con ciertas situaciones que pasan en las carreteras. Pero a lo que voy es que tenemos que ser tiene que haber concordancia con lo que hay en el corazón y las cosas que hacemos, porque esa gritería y ese enojo muchas veces está saliendo del corazón. No en vano Jesús dice en Mateo 23, dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ve y presenta tu ofrenda. Entonces vemos aquí la voluntad de Dios. Él prefiere que vayamos a hacer el bien, que perdonemos, que pidamos perdón, que dejemos el enojo que tenemos con la gente antes de ir a sentarnos en la silla de una iglesia. Ahí está claramente. Juan 5:39 dice, ustedes estudian las escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna, pero las escrituras me señalan a mí. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. Aquí vemos a Jesús hablando nuevamente con los fariseos y les dice muchos estudios de las escrituras para obtener la vida eterna. Sin embargo, se han concentrado tanto en la letra
que no pudieron reconocer al verdadero autor y dador de la vida. No reconocieron a Jesús por estar concentrados en el hacer de la religión y no en las cosas con la que Dios mira, porque hay un versículo que dice, Dios no mira las apariencias, Dios mira el corazón del hombre. Entonces, a pesar de que Jesús cumplía con las escrituras, porque él vino a cumplir totalmente con la ley, realizaba milagros que demostraban que él era Dios, los líderes religiosos, vean qué increíble, no lo aceptaron porque Jesús rompía y sigue rompiendo con los esquemas religiosos. Cuando yo me convertía a Jesús, cuando mi mirada se volvió a Jesús, yo fui muy religiosa por muchos años, por mucho tiempo. Yo fui esa farisea 1000 veces que creía que tenía la verdad y se daba el tupé de juzgar a los demás porque no conocían la palabra o hacían todo lo contrario. Entonces, de repente yo me di cuenta que estaba siendo una persona que no era, o sea, mi corazón no estaba puesta de acuerdo con lo que yo hacía, porque estaba siendo muy religiosa. Entonces, con el tiempo uno dice, no, 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 de verdad que Dios busca corazones humildes, corazones que reconozcan que somos realmente pecadoras y que tenemos una gran necesidad de nuestro Salvador. Lo importante es saberlo para trabajarlo. Los fariseos no creían, no por falta de milagros. El problema de ellos era un problema del corazón. Por eso hay un versículo que dice que por sobre todas las cosas guarda tu corazón. Es decir, cuidemos el corazón porque eso es lo que Dios va a mirar. Él no miró que el fariseo iba a la iglesia, que daba las limosnas, que ayunaba. Nada de eso le sirvió ante los ojos de Dios, que realmente conocía que en el corazón de ese fariseo había orgullo y prepotencia. Así es que ahí nos queda para autoanalizarnos y medir en qué grado o área de nuestras vidas estamos siendo un religioso fariseo y revisemos más bien nuestro corazón. Dios quiere que nosotros estemos continuamente haciendo ese autoexamen de lo que hay en nuestro corazón, porque lo que hay en nuestro corazón de repente va a salir. Entonces, bueno, ahí quedamos para la próxima semana.